Bueno, venga, vamos a hacer un saludo de estos de buenas tardes a todas. El objetivo de este encuentro es dentro de la saga Cartografía del Alma. Sabéis que estamos trabajando la cuádruple senda del chamán, el chamán como ese mago que se conoce a sí mismo o a sí misma para empezar a descubrir primero ese arquetipo de la guerrera, de la sanadora, de la vidente y de la maestra que estamos ahora. Y en todas estas sendas, en esta cuádruple senda, la naturaleza está presente siempre, como elemento sanador, como elemento integrador de nuestra vida, como elemento de, más allá de abrazar un árbol, es sentir la naturaleza, sentir cómo te arraigas a ella, sentir cómo estás en contacto con ella e incluso utilizarla como elemento meditativo, ya sea como foco de atención o como foco de escuchar, esa escucha sutil donde puedes encontrar respuestas muy internas a solución de conflictos o de reactividades tuyas, ¿vale? De ahí que yo pensé muchísimo observando mi propia casa, ¿no? Que sí que tengo plantas, tengo una terraza con muchas plantas, pero el interior no lo tengo con tantas plantas y ya no solo por las plantas, sino el color, ciertos elementos de mi casa que ahora hacen que yo me sienta incómoda en ella o menos creativa. Y siempre he seguido la cuenta de Marina Aceituno de Orgánica Designs, que la he conocido gracias a Marta Larraz. Y lo digo porque esto es interesante, se crean sinergias entre nosotras en la sanga también. Y entonces empiezas a descubrir cosas. Y entonces empecé a ver cómo se mostraba ella en los stories, cuál era un poco su historia, de cómo se presenta y su relación con la naturaleza y dije, tiene que estar en la sanga, pero ya. Entonces, primero de todo, agradecerte, Marina, porque hay que decirlo, tú estás aquí de manera altruista, lo has querido hacer, participar, y esto para mí es como un gran honor y para todas nosotras. Entonces, Gracias a es ti. importante que valoramos tu tiempo, tu dedicación y todo lo que vas a compartir con nosotras. Entonces, yo si quieres ahora, te voy a poner en vista de hablante, porque así en la grabación solo sales tú, Vale, y luego cuando tú creas necesario decir, oye, alguna pregunta o algo, como ahora tampoco no hay muchas, las que no están no pueden preguntar, pero las que están sí que pueden realmente aprovechar un poco esa interacción contigo. Creo que vale la pena poder hacerlo. O sea que no te presento ni con títulos ni con tu ujú, historia personal, porque creo que no hace falta. Es decir, para mí esto mismo que cuando voy a un paisaje, cuando cualquier paisaje me frapa, ¿no? Pero cuando vas y algo te frapa es porque hay algo de ese mensaje que te está llegando y calando hondo. Entonces, para ajá, mí lo importante es eso. Si tú quieres explicar tu historia o, por ejemplo, hay una parte de tu historia personal que a mí el cómo has superado toda una serie de baches, cómo has hecho un cambio de la ciudad con hijos al ambiente de la naturaleza, es como ujú. un poco el ver que es posible, ¿no? Claro, Entonces, sentido, que el fundamento, digamos, de exacto. todo. Entonces, a partir de ahí yo te dejo en tus manos tu tiempo y bueno, ahí vamos, Vale. a disfrutar de ti. A ver, ¿Quieres que te comparta? Bueno, tú tienes, ay, claro, puedes compartir, ¿quieres compartirla? Vale. yo Varios puedo compartir participantes pueden pantalla. compartir. Vale, tú ya puedes compartir. Vale. Yo creo que lo que podríamos hacer es comenzar y luego cuando yo termine, pues entonces si las que tengan preguntas se pueden ir apuntándolas y al último hacemos una rondita de preguntas o lo que fuera. Vale, ¿Vale? perfecto. Pues muy bien. Voy a ver si tengo aquí esto listo. Vamos a ver. Me decís si se ve porque muchas veces no veo las cosas. Se ve el bosque y la Vale, ciudad. bien. Vale, ¿se ve bien? ¿Se ve completa la pantalla? ¿O a trozos? ¿O Se ve bien, se ve se bien. ve bien? Bien. Bueno, pues hablaremos hoy del diseño biofílico, que es un término todavía un poquito nuevo, aunque ya cada vez más gente se está apuntando al carro, lo cual es fantástico, porque conecta con el tiempo en el que está viviendo la humanidad a día de hoy. Y he puesto esto de conectados con la vida porque realmente
el orden de la fotografía es tal cual. Primero fue todo el ambiente natural, primero fue toda la naturaleza, la tierra se desarrolló de esa manera y después vinieron los sistemas que construimos nosotros y que de alguna manera pues también nos desconectaron, ¿no? El diseño biofílico viene a conectar dos cosas, el diseño, la capacidad que tiene el ser humano de ser creativo, de crear cosas, y la biofilia, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y así conectarnos nuevamente con la fuente de la que no nos teníamos que haber desconectado y la que es fuente de vida para nosotros. Vamos a ver. Bien, pues me presento rapidito. Marina Laura Aceituno soy yo, diseñadora especializada en diseño biofílico. Bueno, como diseñadora de interiores tengo unos 10 años de experiencia. em, y bueno, y estoy encantada, que no lo he dicho antes, de estar en esta reunión con vosotras, porque es que además, ya antes de empezar, me hacía mucha ilusión como si me fuera a reunir con unas amigas. Aquello que dices, oye, estoy tranquila, no es trabajo esto para mí, ni nada, estoy tranquila porque me voy a reunir con unas amigas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto que se llama diseño biofílico, pero bueno, antes que nada, los 10 años que digamos tengo de experiencia como diseñadora de interiores, no he estado haciendo diseño biofílico. Así que brevemente intentaré compartir un poquito de mi historia, ¿no? Aquí hay un logo que no está hecho por casualidad. Y es que, como en la frase que he puesto aquí arriba, no hay frutos si no hay invierno, ¿no? Durante todos esos 10 años, pues como todas las personas tenemos altibajos y tenemos situaciones buenas, malas, pero específicamente en mi trabajo yo no me sentía completa, y no encontraba alternativas. Hacía bastante lo que me gustaba porque dentro del diseño de espacios también recuperaba muebles y también trataba con el aspecto personal, con cómo se sentían las personas en los espacios. Pero lo que venía siendo el paradigma del diseñador de interiores no me ofrecía mucho campo más. Entonces yo me sentía como que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero tampoco me gustaba el seguir, digamos, ese marco, ¿no? Dentro del diseño de interiores, los catálogos y todas estas cosas. Bien, todo eso en la continuidad, como somos así, que seguimos para adelante y para adelante y para adelante a pesar de todo, conllevó un estrés que estuvo prolongado en el tiempo. Ese estrés conllevó una depresión, ansiedad y hasta ataques de pánico en algunos momentos, ¿no? Mi salud se vio mermada por muchísimos lados, aparte de algunos achaques que ya tengo, fueron como empeorando y realmente me replanteé qué es lo que voy a hacer a partir de ahora, o si cambio de rubro, pero pensé, no, no puede ser, tiene que haber una solución porque yo he conseguido con los espacios que muchas personas no solamente les gustara estéticamente o creara la función que era el objetivo, sino que además se sintieran bien con ellas mismas. Entonces dije, tengo que encontrar en estos elementos con los que a veces he jugado algo para curarme yo, porque obviamente cuando uno va al médico, pues sí, pues había recetas de todo tipo para mi estado mental y emocional, en el que yo no estaba dispuesta a entrar porque sabía que era un empezar y no terminar nunca, ¿no? O perderme, que era la sensación que tenía, que me estaba perdiendo. Así que en medio de toda esta situación investigué muchísimo y mientras investigaba me encontraba en un momento, en un tiempo de vida en el que me tuve que ir de vivir del Maresme, que es donde yo vivía, en la costa, a donde yo estaba trabajando, que era montaña-campo, que el clima era bastante duro y había que hacerse. Pero en medio de toda esa dureza empecé a encontrar cierta paz y cierta conexión con lo que veía alrededor. Y empecé a estudiar tanto la manera en la que yo podía hacer que mi trabajo me curara y todo este ecosistema en el que yo me estaba desarrollando y me estaba curando de alguna manera. Tenía que encontrar un lenguaje entre las dos cosas. Y investigando encontré el diseño biofílico. El diseño biofílico, que es el de conectar la naturaleza con las personas. Por lo tanto, el logo que encontramos aquí, que pues es un tronco en el que sabemos que los anillos demarcan una temporalidad e inclusive la intensidad y lo junto que se encuentren los anillos
nos habla de la estación que vivió ese árbol, ¿no? Pues básicamente lo mío fue un invierno y de ese invierno lo que salió fue el oro que yo tenía dentro y el que tenemos todos dentro, por el que una vez purificados, digamos, ¿no? Por esa prueba salió a flote. Y este oro es el que yo llamé Orgánica Studio, que digamos ha empezado a finales de año o a principios de este año con este nuevo proyecto y en el que estoy cantando lo siguiente. Para mí ya no estoy trabajando. Bien. Siguiente. El diseño biofílico. La palabra biofílico viene de biofilia, que es amor a todo lo viviente. El ser humano tiene un afecto intrínseco a todo lo que vive como en sí mismo, ¿no? Y este término de la biofilia lo llevó para adelante este señor, Edward O. Wilson, entre otros, pero él fue el más precursor, un biólogo estadounidense del 1929, que llevó este término a, digamos, a muchos más campos, ¿no? Entre ellos, pues, un estudioso de la biodiversidad, ¿no? Pero digamos que el diseño biofílico viene de este término biofilia, que es la relación y la simpatía que tenemos por lo viviente, por la naturaleza. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición muy, muy super light de lo que podría ser el diseño biofílico, que dice que es como aquel que intenta y propone incorporar elementos y sistemas de la naturaleza en los espacios interiores y exteriores. ¿Con qué motivo? Pues con el de ayudar a las personas que lo habitan a sentirse mejor física y mentalmente. Entonces, el diseño biofílico, ante todo, es muy consciente y muy aposta, como digo yo. No se hace nada, nada, nada al azar. No se pone nada al azar. Se tiene muy en cuenta todos los detalles y sobre todo esta el centro de todo es la persona. Es la persona y el momento que está viviendo. Por lo tanto, el diseño biofílico continuamente usa los elementos, como dice aquí, y los sistemas de la naturaleza en favor del ser humano que está viviendo en ese espacio. ¿Mm? Hasta aquí bien, ¿se entiende? Sí. Bueno, y aquí también, de una manera resumida, podríamos hablar de los principios del diseño biofílico y las aplicaciones. Em, para que se entienda un poquito de por qué lo de diseño biofílico queda como muy etéreo, queda como en el aire y entonces todo hay que bajarlo a tierra y ponerlo en una línea de acciones, ¿no? Hay tres pilares que son los principios de diseño biofílico y es a donde volvemos siempre que creamos una acción, un cambio, cualquier cosa en un espacio. Cuando estudiamos desde el principio el caso, inclusive cuando hacemos el repaso y lo hemos terminado. Y es el que todos los recursos y, y las acciones que hemos llevado tienen un carácter dentro de lo que viene a ser natural, en origen de la naturaleza. Tiene que ser lo más afín al funcionamiento natural de las personas, que es en relación a la naturaleza muy parecido, siendo porque el ser humano se desarrolló y evolucionó en medio de la naturaleza, no salimos de golpe, aparecieron hospitales y salió el ser humano. Nosotros nos hemos desarrollado como la especie que somos dentro de las cavernas, en los bosques, en las montañas, y por tanto tenemos una información genética primitiva muy importante con la naturaleza que aprovechamos muchísimo en el diseño biofílico. El segundo principio es que tiene que ser saludable, no todo en la naturaleza es saludable, hay muchas cosas que son peligrosas para nosotros, por lo tanto no entra todo en el juego. Y además cada persona identifica cosas que le pueden ser saludables y otra persona otras cosas le pueden parecer o le pueden interrumpir su estado de armonía. Por lo tanto, uno de los principios es que sea saludable para la única persona, la persona con la que estamos tratando. Y el tercero, obviamente, sostenible. Cuando una persona quiere a alguien, la cuida y quiere que esté bien. Nosotros recibimos tantísimo de parte del lugar donde nosotros estamos viviendo que lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo porque además es inteligente, ¿no? Entonces, serían los tres principios, los tres pilares. Y a partir de aquí, las aplicaciones que tiene el diseño biofílico, comenzando desde lo más
esencial, que sería la incorporación de plantas, de vida, por todo lo que supone, por lo que supone no solamente como purificación de aire, estabilidad de la humedad, desestresar nuestra visual, la conexión con un ser vivo, la manifestación de lo que está fuera adentro, ver el cambio en las estaciones. Son muchas cosas que una planta puede ofrecernos. La luz es el segundo y uno de los más importantes. El tratamiento de la luz, por cuanto la luz natural, que es lo primero que nosotros, o sea, que nosotros necesitamos, es la luz natural y es en lo primero en lo que yo creo que es una de las cosas que primero trabajo, necesita ser lo más armoniosa y lo más acorde con el transcurso del día posible. Por lo tanto, cuando trato con la luz artificial, intento imitar a la naturaleza para que nuestros ritmos, nuestros biorritmos puedan tener un avance en el día lo más saludable posible. La paleta de colores. En la colorimetría encontramos también un lenguaje muy importante que nos conecta con cada uno de nosotros de manera diferente. La naturaleza no es todo del mismo color en todas partes del mundo y todo eso tiene un motivo. Trabajo la colorimetría de una manera en la que también se conecte no solamente la naturaleza, sino la persona, la colorimetría personal, que eso es también muy importante. Los sonidos, muy importantes también, los que estáis en la ciudad, por ejemplo, tenéis una influencia muy importante de eso y eso es una cosa que hay que atender mucho porque parte de nuestra atención em, se va en esos sonidos, aunque sea las frecuencias bajas de los electrodomésticos. Todo eso nos influye, ¿no? Las esencias, bueno, ¿por qué las esencias? Porque la aromaterapia se ha comprobado que es uno de los sistemas más directos para influir en nuestro estado anímico y mental, por cuanto el aroma va directamente al sistema límbico en cuestión de segundos, que es nuestro cerebro antiguo o primitivo, y es el que enseguida nos comunica al resto del cuerpo qué pasa, cómo me siento, con quién soy, porque es que muchos aromas son para recordar. Entonces, la aromaterapia se trata mucho en el diseño biofílico, cosa que en el interiorismo, por ejemplo, que yo hacía, la aromaterapia era secundaria, era hacer un chuf chuf para que huela a rosas, pero aquí estamos hablando de esencias. Y las esencias, los aceites esenciales vienen de la naturaleza, no son perfumes. Y los aceites esenciales tienen una estructura molecular, como la de la planta, que se comunica mucho con la nuestra. Por eso es como que nuestro cerebro dice, ah, ya te conozco cuando lo olemos, ¿no? Los materiales son muy importantes. Los materiales también nos conectan con la naturaleza. Cuanto más natural tengamos, más naturales sean los materiales que tenemos alrededor, más sentido tendrá todo y también más armonía dará al ambiente, creará menos circulación de cosas que nos hacen mal al sistema nervioso, sobre todo, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con el principio sostenible, ¿no? Es preferible a veces reparar un mueble antiguo que sea de madera que tirarlo y coger otro de melamina y traértelo que es más modernito, por ahí más funcional. Eso es un principio que también se sigue mucho, el de reparar en el diseño biofílico. La calidad del aire, muy importante, que estemos con los espacios aireados, que haya flujo de aire para que no entremos en este tedio a veces que nos da, se cambie, se oxigene las habitaciones. Eso también es muy importante, el flujo del aire, porque nos comunica con las brisas que hay fuera también. No es normal que en 24 horas no tengamos ninguna sola corriente de aire en el espacio donde nosotros estamos, ¿no? Em, digamos que sería antinatural eso, ¿no? Y la decoración, ¿cómo no? Por supuesto, se tiene en cuenta toda la funcionalidad que se está necesitando, las necesidades del espacio, pero esta decoración va sometida a todos estos otros los principios y los aplicamos en función siempre de que haya una armonía, una jerarquía del espacio, una circulación saludable. Todo esto es lo que nosotros, en resumidas cuentas, usamos como botones para entrar dentro de un proyecto, para entrar dentro de un espacio
donde la persona está diciendo, hey, necesito esto por un lado que es funcional y esto por otro lado que es, viene conmigo, viene con mi corazón y con lo que yo siento que estoy viviendo ahora. Esto es muy resumido porque es un tema muy amplio, pero intento decir un poquito de todo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurrió con todos esos principios y todas estas cosas que acabo de decir con esa rueda de ahí tan bonita? Pues que se tuvo que hacer un idioma, se tuvo que hacer un idioma del diseño biofílico y se encerró en 14 patrones, que es lo que eh, se mira en cada espacio. No todos los patrones entran en todos los espacios, pero la mayoría sí, en gran o en menor medida. Y están divididos en 3 columnas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la naturaleza en el espacio. La naturaleza del espacio tenemos que visualizar y tenemos que aplicar la conexión visual con la naturaleza, muy importante, que es lo que hablábamos con lo de las plantas. La conexión no visual con la naturaleza, aquí ya estamos hablando de los 5 sentidos. Aquello que no viéndolo sabemos de qué estamos hablando. Los estímulos sensoriales, como hemos hablado de la aromaterapia, los distintos sonidos que podemos aplicar de manera rítmica o no rítmica en el espacio, la sensación térmica y el flujo del aire, que hemos hablado también de que el aire en el espacio donde esté en movimiento, se toma importancia la ventilación diaria un par o 3 de veces, pero nada, pocos minutos porque ahora se entiende que en invierno hace frío. La presencia de agua, muy importante con el trato del estrés y además que nos comunica con el resto de los sentidos, porque el agua la vemos, la escuchamos y la podemos hasta tocar, ¿no? Y es un elemento del que nosotros estamos, creo que el 70% nos compone, ¿no? Es afín. La luz, muy importante, la luz dinámica y difusa, el tratamiento de las perspectivas, la luz alta, la luz baja, la intensidad. Eso es muy importante a la hora de crear un espacio en el que nosotros tenemos que hacer algún tipo de, sea trabajar o sea que es un estudio donde nosotros escribimos o en el comedor de mi casa conviviendo con mi familia. La conexión con los sistemas naturales. La conexión con los sistemas naturales es lo mismo, es aquello que nos conecta con la estacionalidad. Por ejemplo, cuando tenemos eso, la mesa de estaciones, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en otoño, estamos en invierno, eh, aquellos cuadros que nos hacemos o presentaciones que nos hacemos con troncos, con hojas, aquello que cuando salimos a pasear, pues nos conecta con qué estamos viviendo ahora. Yo tengo que hacer una pausa un momento porque me voy a quedar sin batería del ordenador, si me perdonáis. Es que no me he traído el cargador ahora que estoy mirando. Un segundito. Ves a buscarlo. Ahí va. Bien. Bueno, hablábamos de importante que es estar conectados con la estacionalidad, saber en qué estación estamos, ¿no? Y para esto hay muchísimos sistemas y hay muchas, hasta complementos y cosas y actividades, porque es eso, el diseño biofílico es muy activo, es muy proactivo. O sea, demanda también de que la persona esté involucrándose y comprometiéndose con su espacio. Y están geniales, ¿no? Y nos conecta con el hoy, con nuestro hoy en la estación en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, también está la columna de la analogía de la naturaleza y aquí ya estamos hablando de cosas como más subjetivas, ¿no? Como las formas, los patrones, aquello que nos evoca a la naturaleza, siendo que no es específicamente o literalmente una imagen de la naturaleza. Nos podemos encontrar con las ondas, con las escamas, con estructuras geométricas como las de la colmena, que nos conectan con la naturaleza, pero no de una manera literal, de una manera directa. Y las podemos aplicar. La podemos aplicar también dependiendo de nuestra persona, de lo que nos pide realmente el cuerpo, con lo que queremos conectar. Hay gente que quiere conectar con el agua, hay gente que quiere conectar con la montaña, con los bosques, hay gente que quiere conectar con estructuras más cerradas que tengan que ver con el interior de su persona y acudimos a texturas de la naturaleza. Y después
tenemos también conexión material con la naturaleza. Y estos estamos hablando de, por ejemplo, como tenemos aquí los cuadros estos de musgo, y es cuando tenemos en nuestro espacio materiales que llevan poco proceso, que han sido poco modificados, que nos evocan a la naturaleza. En este caso, bueno, pues el musgo está tomando mucho protagonismo porque además que tiene muy poquísimo mantenimiento, es agradable a la vista y, y es prácticamente tener un trocito de bosque en casa, ¿no? La complejidad y el orden, pues hablan de la jerarquía. Aunque nosotros vayamos a un espacio natural y pensemos que está todo guay, creciendo así a la buena de Dios, en la naturaleza también hay un orden. Hay un orden de espacios, hay un orden de tamaños y poder respetar eso también en un espacio crea mucho dinamismo, obviamente no aburre y además nos conecta con ese lugar que a pesar de que es nuestra casa, nos da la sensación de que estamos afuera. No específicamente dónde, pero nos da la sensación de que estamos afuera. ¿Por qué? Porque hemos podido jugar un poquito con las alturas, hemos jugado con esa jerarquía que la naturaleza nos enseña mucho. Y por último, la naturaleza del espacio. Y aquí tratamos de que haya perspectiva. Perspectivas las necesitamos. No podemos estar en cubículos, aunque hayamos construido nuestras casas a modo de cubículos. Entonces necesitamos romper a veces ángulos, necesitamos que nuestra vista pueda proyectarse de tanto en tanto, aunque estemos un rato trabajando, porque nuestro músculo ocular lo necesita. Así que la perspectiva es muy, muy importante, aunque estemos hablando de 3 metros cuadrados. O sea, la perspectiva se tiene que usar siempre. El refugio y el misterio. A esto también se le está prestando mucha atención ahora en el diseño industrial, a la hora de diseñar butacas, a la hora de diseñar ciertos objetos de decoración. Se han dado cuenta de que el refugio es una de las cosas que más necesitamos. No sé si alguna de vosotras se habrá metido en una caja de cartón de pequeña, aquello que dices, una caja, y uno se metía adentro y hacía su cueva, se inventaba una historia. Ese sentimiento no es que lo hemos dejado de tener, simplemente lo hemos callado. Le hemos dicho, tú ahora no eres funcional. Pero nosotros necesitamos esa sensación, ese rincón que sea para nosotros, este es mi rinconcito de refugio. Para mí, tengo que estar este tiempo cobijado en un espacio que me hable de estoy segura, tengo la espalda cubierta, todo lo que me habla alrededor de la quietud me dice estoy seguro. Eso lo necesitamos. Necesitamos nuestro refugio para poder reconectar inclusive con nosotros en el día. El misterio, por ejemplo, también, que son aquellas cosas que no terminamos de ver, aquellas cosas que entre escondemos. En la naturaleza hay mucho misterio. Y el riesgo y el peligro, pero el riesgo y el peligro teniendo en cuenta de que hay una seguridad. Aquellas, si lo vamos al ejemplo de una barandilla de cristal, sabemos que hay barandilla, pero la sensación que nos da es que podemos ver la profundidad, ¿no? Ciertas alturas que nosotros podamos manejar, ¿no? El riesgo y el peligro pues nos habla de algo que hay también en la naturaleza. Nosotros cuando vamos caminando por el bosque no vamos mirando todo el rato para arriba, estamos atentos de no llevarnos algo por delante y todo esto. Bueno, todo esto son como amenazas identificables que podemos incluir también en un espacio, ¿no? Y bueno, y esto es resumido lo que sería la manera, el lenguaje o el idioma en el que se tradujo el diseño biofílico a unas pautas para poder aplicar en los lugares, en los espacios. Bien, los beneficios de aplicar el diseño biofílico. Esto es lo mejor, porque hasta aquí era todo como muy así, muy técnico, pero a lo mejor son los resultados. Los beneficios mentales, pues reduciendo ansiedad, estrés, como aquí dice, mejora de estado anímico. Claridad mental y foco es algo tremendo, como es una de las primeras cosas que se experimenta, porque yo creo que cuando entra en la naturaleza lo que empieza a hacer es a discriminar toda esa niebla que a veces tenemos mental y en devolvernos un poquito la alegría, encontramos ese foco y esa claridad mental.
Mejora del estado cognitivo, muy importante, sobre todo cuando se ha tenido o se tiene depresión o algún tipo de ansiedad. El cuerpo, como medida de defensa, empieza a desconectar cosas y ahí es donde empezamos realmente a estar en peligro. Tener naturaleza y manifestaciones naturales visuales de todo tipo alrededor nos conecta. Y si nosotros estamos conectados, estamos vivos. Necesitamos estar vivos y no en estado de zombie. Incrementa la creatividad, por supuesto. La naturaleza ofrece una variedad de formas, de colores y de todo que eh, lo único que podemos hacer es rodeados de naturaleza, es continuamente estar siendo estimulados, estimulados a la creatividad en aquellas áreas en las que nosotros somos más creativos, ¿no? El pensamiento positivo, por supuesto, da mucho placer estar en un lugar y que realmente mirar hacia los lados y ver, bueno, ver naturaleza, ¿no? El pensamiento positivo es algo que se tiene que cuidar siempre. Y físicos, pues mejora la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos el diseño biofílico empiezan a entrar los ritmos. Ahí donde se piensa que entramos con una planta en la mano, resulta que terminamos cambiándole los ritmos a la persona, porque nos damos cuenta e identificamos que no solo el espacio estaba mal, sino cómo estaba siendo usado, porque volvemos a lo que os he dicho al principio. El diseño biofílico está centrado en la persona, en la parte bio, en lo vivo, que es la persona. Incremento de la energía a consecuencia de que hemos cambiado los ritmos, nos hemos dado cuenta de que, ops, a partir de las 5 de la tarde no soy persona y entonces me tengo que dar un chute de café. Pues no, va a ser que no, va a ser que vamos a reajustar tu horario para que a lo mejor a las 5 empieces a bajar. Como está bajando el sol, hagas tú lo mismo y las actividades que hagas empiecen a concluir de otra manera y te alinees con tu biología original. Y ya verás cómo eso también te tendrá mejor descanso por la noche. Es toda una consecuencia. Reducción del dolor. A veces lo que nos duele es lo que tenemos aquí en la cabeza, es lo que hay aquí. Entonces, si encontramos que hay un estado mental mejorable, también podemos pensar de que hay ciertos dolores que pueden ser mucho mejorados simplemente por el hecho de que el estrés ha bajado, de que la ansiedad ha bajado. Recuperaciones más rápidas. Y aquí tiene que ver mucho el estado anímico, muchísimo. Estabilidad en la tensión arterial, fortalecimiento del sistema inmunológico. Si os dais cuenta, yo he hecho estas dos columnas que podrían ir en una, porque está todo conectado, porque estamos por dentro conectados, ¿no? Y cuando trabajamos con el diseño biofílico, esto lo tenemos en cuenta, muchísimo. Bien, nosotros tenemos 5 sentidos y con esos 5 sentidos trabajamos. Por ahí entramos a trabajar con el diseño biofílico. Sentimos para entender. Y aquí, en este pequeño párrafo, es cómo vive una persona en el entorno donde está, cómo es el espacio, qué sonidos vienen de él, a qué huele. Es caliente, frío, húmedo, seco. Y dice que aquí que los seres humanos somos una especie de sensores en cuerpo completo. Y es así, seamos o no seamos conscientes de ello. Nadie si el cuerpo no nos pide permiso, el cuerpo siente continuamente. Y estos sensores están absorbiendo información del entorno donde estamos. Y así es como nosotros entendemos los lugares, a través del olfato, del gusto, del tacto, del oído, de la vista, continuamente. Em, en el diseño biofílico trabajo muchísimo, sobre todo el reconectar mucho los 5 sentidos en la persona, porque básicamente entendí el diseño biofílico de esa manera. Y es así como yo me pude también reconectar y ver más allá de lo que, pues eso puede ser algo agradable a la vista, como que son unas plantitas, o ahora tengo aquí un poquito una alfombra de yute porque me la he cambiado porque es más natural, o un mueble de madera. Cuando se trabaja los 5 sentidos a través del diseño biofílico, es como coger un montón de notas y crear una armonía. Y esa armonía habla de nosotros, lo que somos, dónde estamos ahora y nos ayuda a proyectarnos hacia adelante. ¿Qué es a dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Por qué? Porque ya nos ha conectado.
nos ha conectado. Y como nos ha conectado con nosotros, nuestros objetivos son muy personales y con eso trabajamos. Cuando digo siempre trabajamos, estoy hablando de la persona y yo, porque la persona se compromete mucho cuando trabaja conmigo, igual que yo me comprometo. Trabajamos el vamos a sacar punta y a llegar a qué es lo que realmente quieres. Y vamos a por ello, vamos a ayudar a que tu espacio te esté hablando todos los días para que no se te olvide, porque distracciones hoy por hoy no nos faltan. Así que es importante tener el espacio que nos hable a nosotros de nosotros mismos. Y bien, uno de los sentidos, como os he hablado antes, que viene a ser el más primitivo y es el más directo que tenemos para comunicarnos en el espacio, es el olfato. Y aquí es donde yo tengo una pequeña especialización que ofrezco siempre en el programa sobre los aceites esenciales, que también los descubrí a mediados del año pasado, cuando no quería saber más nada de ir al médico por el tema del asma, no quería tomar más cosas y dije, tiene que haber una manera. Y también cuando tuve estos estados de depresión y me mandaban cosas para decirle a mi cerebro qué era lo que tenía que hacer, yo dije, tiene que haber una manera en la que la naturaleza también me ayude con todo esto. Y encontré los aceites esenciales, que para mí eran esas gotitas que se ponían en en un quemador para que oliera bien. Yo decía, dice, no, eso no son los aceites esenciales. Descubrí el proceso de la planta y cómo se sacaban, en qué temporalidad. Bueno, es un universo, los aceites esenciales. Se pueden usar de tres maneras: de manera inhalada, tópica e ingerida, ¿no? Inhalado, aquí tenemos un dato súper importante. Las moléculas de los aceites tardan en llegar al cerebro 22 segundos. Eso es poquísimo tiempo. Aquí estamos hablando de uno de los sentidos más primitivos que tenemos, y es que se dice que lo primero que conectamos nada más nacer, de manera consciente, es el olfato. Y lo primero que identificamos es el olor de nuestra madre. Por lo tanto, el olfato es uno de los sentidos más potentes que tenemos a la hora de comunicarnos con nuestro entorno. De manera tópica sería aplicados en la piel. Los aceites esenciales se tienen que aplicar con un aceite portador, porque al ser puros son muy fuertes y se puede manchar la piel o puede crear alguna alergia. Entonces, una gota de aceite tiene que estar rebajada como mínimo con 30, 40, o dependiendo del aceite, de aceite portador. Aquí dice que las moléculas de los aceites llegan a todas las células del cuerpo en 20 minutos. ¿Y por qué tan poco? Porque la estructura, como vamos a ver después, de las plantas se parece mucho a la nuestra. Y entonces la célula no tiene que discriminar nada, porque entiende que esa estructura le es afín. Y ahí es cuando te explota la cabeza y dices, yo también soy como una planta, en ese aspecto sí. Por eso es tan importante el uso de los aceites esenciales, y en los ritmos que hablábamos antes los podemos usar a nuestro favor de una manera muy, muy interesante a la hora de activarnos, a la hora de concentrarnos, en aquellos días que estamos con un poquito aquí cargado, como esa tristeza que dices no sé de qué, pero la tengo, para el cansancio, para el letargo y para cuando queremos empezar a bajar el día, nos pueden ayudar muchísimo. Ingerido también, llegan al torrente sanguíneo en 2 minutos. Volvemos a hablar de la familiaridad que tienen los aceites esenciales con el sistema de nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí en esta siguiente lo explica. Los aceites esenciales son extractos puros que encapsulan todas las propiedades de la flor, tallo, fruto o raíz de la planta. Es la información de la planta. Nuestros cuerpos están hechos de bloques de construcción similares a las plantas. Y entonces los aceites trabajan nuestro cuerpo como lo harían con la planta. Esto es muy interesante, muy lindo de estudiar, y la verdad os animo a que le deis una vuelta al tema este, porque es una pasada. Bien, pues con la misma palabra, esencial, conectar con nuestra esencia nos indica a dónde nos dirigimos y dónde estamos. La naturaleza nos conecta con nuestro momento vital. La naturaleza vive en presente continuamente. O sea, yo al cabo de 3 años he podido identificar todos los cambios que hace la naturaleza, pero porque me he tenido que
descongestionar de que los cambios siempre eran estímulos exteriores o estímulos propios que uno creaba. El vivir en la naturaleza, que es donde yo ahora estoy viviendo, hace que nuestra vista se agudice muchísimo a cada uno de esos cambios. Y cada uno de esos cambios me habla de mí, me habla de mí. Entonces, el poder ver un brote, pero un brote que está, por ejemplo, abrigado por una especie de resina, me habla de que el árbol sabe cuándo va a soltar esa resina, porque de momento lo está protegiendo. Entonces digo, ¿cómo entiende en todo momento lo que tiene que hacer? Está el brote, pero lo estoy protegiendo. Y te crea una expectativa, a ver cuándo va a abrirlo, a ver cuándo va a abrirlo, porque seguro que hay un sistema, ¿no? Ahora los árboles que son de hoja caduca se han desprendido, ¿no? De las hojas porque es una energía que ahora mismo la necesitan para sobrevivir. Nosotros también. Nosotros ahora tenemos un invierno que empieza la semana que viene, en el que nosotros vamos a tener que sobrevivir, nunca mejor dicho, en estos tiempos que vivimos. Por lo tanto, el desprendernos es una cosa muy inteligente y el que nuestra circulación, como hace la del árbol, vuelva a la esencia y tengamos tiempos para reflexionar dónde estamos y a la vez creemos ese refugio alrededor nuestro, es muy importante, porque es lo que nos va a dar fruto en la primavera. Bien, esto es una pequeña muestra de uno de los trabajos que yo hago con la persona y como veréis, pues está el típico mood board del interiorista que enseña los muebles que ha elegido la persona, los colores de su marca personal, porque está dentro del programa Reconectando con mi espacio de trabajo, que es el que estoy trabajando ahora, que es para aquellas personas que lo que quieren hacer es conectar con la naturaleza en el lugar donde están trabajando, que en la mayoría está siendo en casa. Pero también tenemos en cuenta los ritmos, como en esta diapositiva de aquí en medio. En cada espacio se le otorga unas actividades en concreto, dependiendo de la luz, dependiendo de los horarios, de los ritmos de la persona que hemos pactado. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva de la derecha vemos la mano de mi clienta con la brújula, que es una de las primeras cosas que les pido es la orientación de su casa, porque es muy importante la orientación. Hablamos de que la luz y el espacio es una de las primeras cosas que tocamos con la clienta para poder definir cuáles son nuestros objetivos, cuál es la meta que perseguimos en ese espacio. Así que, si bien son los típicos mood boards que se pueden encontrar, ¿no? En cualquier servicio de este tipo, este incluye el uso de los materiales y las rutinas. Va todo junto. Así es como trabajamos el diseño biofílico. Bien, ¿y cómo es esto? Pues a través de una estrategia. Palabra que estamos escuchando ahora muchísimo, estrategia, estrategia. Una consecución de acciones en un tiempo y con un objetivo. Una estrategia personalizada del diseño biofílico en nuestras necesidades específicas podemos diseñar el paisaje de nuestra vida. Y es que se trata de eso, es echar mano de todos los recursos que nos da la naturaleza, decodificarlos en un idioma en el que podamos entrar esa naturaleza dentro de casa y aplicarlas al momento en el que estamos viviendo y en lo que queremos experimentar, porque a lo mejor nuestro momento vital es un momento malo, un momento de mucha confusión, mucho estrés, mucha sensación de inseguridad, que es la que hay ahora, y de incertidumbre. No quiero estar inseguro, no quiero estar estresado, quiero estar calma. Eso es una de las primeras cosas que hablamos en la primera sesión, sobre todo, de que reconecta con tu espacio de trabajo, porque eso es lo que perseguiremos, que sea el objetivo, sea poder quitar toda esa inseguridad, toda esa incertidumbre, aprovechando todos los recursos que nos da el diseño biofílico en nuestro espacio. Bien, y aquí, Betty, presento pues justamente de lo que estoy hablando, que es básicamente cómo lo estoy aplicando yo ahora en el programa Reconecta con tu espacio de trabajo, que son 4 sesiones que se pueden hacer semanal o quincenal, a elegir. Una manera para mostraros cómo trabajo el diseño biofílico es
que en 4 sesiones, y si vas viendo, van escaladas. Empezamos desde el espacio, la distribución y la orientación, como hemos hablado antes, y las necesidades. Las metas y objetivos laborales y personales van unidos. La persona no se separa de lo que hace. La persona tiene mucho que ver con lo que hace y su producto, sea cual sea el que haga, tiene que ver con aquellas cosas que nos componen. Si no estamos bien, podremos hacer cosas muy buenas, pero nos va a costar un aporte energético muy importante. Y es muy importante de que nuestro trabajo y nuestro estado personal estén en flow, como digo yo, ¿no? Después de la primera sesión, cuando hemos trabajado todo eso, yo siempre dejo una checklist de acciones concretas, no solamente con el espacio, sino también con el cuidado personal, que es una de las primeras cosas que hacemos, que nos empezamos a cuidar. En la sesión número 2 tratamos el tema de la luz, que era, como os había dicho, súper importante. Marcamos los ritmos. La luz y los ritmos van en sincronía. También les hago una guía de las mejores plantas para el espacio. Podemos encontrarnos con personas que digan, yo puedo matar hasta un cactus de plástico, porque lo he escuchado. Y digo, pues, oye, qué potencia. Seguro que para algo sirve. Entonces, desmitificamos muchas cosas de las plantas y además para tener plantas o para tener vida hay todo un abanico enorme de posibilidades. En la sesión 3 entramos con la aromaterapia, ¿no? O sea, previamente mi cliente ha recibido aceites esenciales con todo mi corazón y a medida, porque ya hemos hecho un paneo de qué es lo que le puede gustar, yo en la sesión 1 ya he visto qué es lo que puede necesitar emocionalmente, entonces yo ya he elaborado una pequeña recetilla y eso es lo que les envío. Y a partir de ahí hacemos una sesión estudiando cómo podemos hacer con aceites esenciales una jornada de trabajo desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, en la que los aceites esenciales jueguen con cada parte de nuestro día, con cada actividad que hacemos. Y la colorimetría. La colorimetría yo la hago específicamente en este programa adaptada a la marca personal. ¿Por qué? Porque entiendo, como Betty ahora, que tiene un fondo y que yo, cuando yo hablo con ella, estoy viendo, aunque estoy mirándola a ella cuando me está hablando, yo estoy viendo su fondo, estoy viendo su ambiente, estoy viendo los colores que tenga, las cosas que tenga representadas y eso me tiene que conectar en cuestión de segundos con lo que ella da, con su servicio. Así nos pasa a todos. Por eso es importante que hagamos una fusión de la colorimetría de la marca personal con de la marca personal, digamos, de nuestro negocio con la propia. Y sí que es que a veces que puedo ser literal y simplemente trasladar al espacio esos 3, 4 colores corporativos que tenga esa persona, pero otras veces como las circunstancias de la persona son especiales, sobre todo emocionalmente, y no se ha tenido en cuenta cuando se le han hecho a lo mejor, ¿no? O la persona no ha sabido expresarlo a la hora de hacer los colores corporativos, lo que hago es una fusión de colores y entonces ahí hago un trabajo en el que, si bien cambio un poco los colores, las intensidades, no deja de ser que nos comunica con su marca personal. No queremos comunicar otra cosa. En la última sesión creamos el mapa, creamos lo que yo llamo el mapa de nuestro espacio. ¿Para qué? Pues para que la persona no simplemente haya obedecido pautas, sino que mi deseo y mi intención y mi objetivo principal es que la persona encuentre en cada cosa una herramienta para poder adaptarla después a todo, a cualquier parte de su casa, pero también inclusive a cualquier acción que haga en su vida, sea crear una guía de algo, o sea crear un programa. El diseño biofílico puede enseñar muchísimas pautas que tienen que ver con el funcionamiento óptimo de nosotros mismos. Entonces, ahí es como hacemos una descarga de los espacios. Este espacio será para esto, ese espacio será para lo otro. Los ritmos y las rutinas, que no es lo mismo. Los materiales que la persona con los que se siente más afín y descubre, porque lo bonito de este programa es que la gente descubre un montón de cosas. Guía y tips para acompañar las estaciones del año, eso es lo último que les doy en el dossier de valoración. Es decir,
si conectamos con la naturaleza y la estacionalidad, es decir, ahora viene el invierno, ahora viene una serie de pautas en tu espacio que son necesarias, pero voy a dejarte en el dossier qué vas a cambiar o cómo vas a modificar, hacia dónde vas a ir en la primavera, qué cosas tienes que prestar atención en el verano y en el otoño siguiente. Así que para quien esté interesada, después podemos hablar si Betty pasa contacto. De todas maneras, yo ahora os dejaré mi contacto, pero es un programa muy interesante porque, como he dicho antes, es una herramienta que luego la puedes aplicar a cualquier espacio de tu vida, ¿no? Bien, y con esto ya vamos concluyendo. Heme aquí con mis contactos. Podéis ver las cositas que voy colgando. Intento hacer un equilibrio de información entre educación, inspiración, mostrar un poco del trabajo que estoy haciendo, porque realmente el diseño biofílico es un tema muy grande y tener que compartimentarlo es un poco complicado, pero tengo a Marta Larraz al lado mío, que es un angelito para mí y me ayuda muchísimo con todo esto. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico para cualquier cosa que me queráis preguntar, lo que se os venga a la cabeza, y mi número de teléfono para whatsappear un poquito, para charlar si necesitáis alguna duda. Marina, si te Sí, parece si dejamos un tiempito para preguntarte cosas. Yo tengo alguna pregunta a hacerte también. ¿Te parece? Dejamos de compartir sí, pantalla, la sí, dejas de compartir tú y entonces ponemos en galería y así, estoy. vale. Bueno, primero de todo, gracias, porque realmente nos has dado un paseo por el diseño biofílico que, yo siempre digo lo mismo, es mucho más allá de poner plantas en una casa. Sí, A veces en mucho. algunas revistas de arquitectura o de diseño o de interiorismo, pues te informan de la parte de introducir naturaleza en las casas, pero yo creo Sí. que es muy importante para adaptarlo a los ritmos cíclicos, para adaptar a nuestros ritmos también mentales y para saber cuándo un piso o una casa está siendo enferma, ¿vale? Y eso es Y muy de eso los arquitectos saben también muchísimo. exacto, En muchísimo. eso trabajamos mucho también con la arquitectura. Arquitectura sabe del fundamento también. Yo quería preguntarte una cosa, Sí, y luego también, por favor, preguntar, ¿eh? sí, sí, Has hablado de la colometría personal y, bueno, son con dos preguntas. Dentro de que yo no tengo ni idea, de todo este campo, pero es un poco, ¿qué diferencia hay entre biofilia y feng shui? ¿Vale? ujú, Bueno, tampoco no hace falta que me hagas una tesis doctoral, pero sí. ¿en qué se diferencian? Y después, dentro de la colometría, ¿cómo, si puedes profundizar un poco, porque me ha salido como la duda, ¿cómo haces la colometría personal? ¿Por el estado en el que se encuentra la persona, en lo que te explica en la sesión, por lo que quiere transmitir en el espacio? Porque va mucho más, porque yo, por ejemplo, en la Tiny House yo tuve una persona que me hizo el diseño de un poco de la decoración y me habló un poco de colores, pero me Sí, hablaba de colores porque estaban de moda y yo tan solo por eso dije no, ya, ¿vale? Mi respuesta fue no. O sea, pondré los colores según lo sienta yo, no porque están de moda. Entonces, sí. quería saber un poco esto de la colometría y la diferencia entre Feng Shui y biofilia. Vale. Diferencia entre Feng Shui y biofilia. La diferencia puede ser simplemente en la manera de aplicar la dinámica. El Feng Shui es una filosofía que también toca astrología, es una filosofía que viene de una parte del mundo en la que verdaderamente se vive muy diferente a la que vivimos en la parte donde estamos, por ejemplo, ahora. Cuando estuve estudiando Feng Shui, estamos hablando del 2008 al 2012, creo que fue, una persona, una profesional con una base de la China. O sea, básicamente venía en origen, porque no todas las cosas podemos aplicar en todos los lugares. Entonces, el Feng Shui es una dinámica que viene de un lugar donde el pensamiento inclusive
no es occidental. No, claro. Lo hemos podido aplicar, claro, porque ¿a qué nos van a decir a nosotros que no? Nosotros lo podemos obtener todo, los occidentales lo sabemos todo y hemos querido adaptarlo. Pero realmente el puro Feng Shui no se puede adaptar porque realmente el Feng Shui en un edificio no se podría adaptar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Me estás preguntando en biofilia, en Feng Shui. Pues realmente es la dinámica de acciones, las dinámicas de acciones y luego pues que hay todo un tema y un cálculo astrológico detrás de Ok. los elementos que es diferente. La biofilia es un campo en el que podemos hablar en diferentes acentos de un mismo idioma, pero el Feng Shui ya... de todas maneras, lo que sí te voy a decir es lo que sí hay mucho en común y es la sensibilidad con los elementos y la conexión con la naturaleza Eso sí, al 100%, al 100%. Sí, sí. Yo tengo todavía, pues eso, mucho conocimiento del Feng Shui, lo aplico, pero siempre con aquellos principios que hemos visto antes del vale. diseño Y en biofílico. cuanto a la colometría, ¿cómo haces esa colometría Sí, personal? Más allá de que se lleve de moda el color verde tal, no sé. bueno, no sigo los colores que se llevan de moda, aunque estoy al día y si tengo que compartirlo y hacer también mi propia versión de ello, pues lo hago, ¿no? Lo de color de moda realmente no existe. Sí tenemos a Pantone que se ha declarado como, Sí, pues, por anual, exacto. digamos, ¿no? Pero hay más medidores de colores del año. Entonces, lo que sí yo hago es hablo con la persona y la persona solita me dice lo que no le gusta, que es lo primero que yo hago es descartar. Lo que hago es descartar. Y cuando estamos hablando de cómo se siente, empiezo a meter colores en medio de la conversación y la persona empieza a decir esos colores que necesita. Y lo bueno de todo esto es que yo lo estoy mezclando en medio de otras cosas, porque si entrar le digo, ¿qué color necesitas? Me van a decir, yo Ya. pensé que lo necesito, mujer, eso lo tienes que saber tú. Y No dentro de sé, la colometría, disculpa, dentro de la colometría puede haber una parte, ahora a lo mejor se me va la pinza, ¿eh? Pero es que yo, por ejemplo, durante mi proceso de cáncer, los colores es algo que trabajé muchísimo para mi recuperación en la sí, quimioterapia, sí, ¿vale? Em, ¿Hay algún tipo en la colometría para poder sanar, no, ya no diagnósticos graves, pero por ejemplo el estrés, la reactividad, el mal genio, em, cosas que por ejemplo yo estoy haciendo muchísimo en consulta? Es sí, decir, estamos muchísimo. estresadas pues por la COVID, por 3.000 millones de situaciones que nos atacan, ¿no? Claro. Cuando hablamos de colorimetría, hablamos pues, de lo que la palabra dice, la medición de los colores, yo en el programa en función de la persona y también estudiando la marca personal, pero entendemos que también está la colorterapia, que ya lo dice todo. Ujú, El color sana y el color enferma. Esas ujú. son las cosas que tenemos que tener claras. Se usan desde los principios para la publicidad y se tendrían que usar mucho más en los lugares donde la gente tiene que sanar, que es en los hospitales. Se tendrían que usar mucho más en los colegios ¿Y en las casas? y en las casas, por Porque supuesto, tú pues el puedes estar en un principio. hospital haciendo un tratamiento, pero luego llegas a tu casa y estás 24 horas o 34 o... El color influye muchísimo en nuestro estado anímico, por tanto, en nuestra salud. Y tener en cuenta eso continuamente, de hecho, hasta cuando te vas a hacer un plato de comida, Exacto. dependiendo del día que tengas, le metes ahí unos pimientos rojos, morrones a las cosas y es como que de golpe, ¡ay! Fiesta para mí, ¿no? Depende donde el platito que te pongas o el mantel que te pongas. A Marta me estaba hablando de la carmañola y decía, ay, ponte ahí, aunque sea con la carmañola, los colores que necesitas para lo que vas a hacer, que sabes que después de comer te entra ese bajoncillo y dices, necesito un poquito de estimulación, esa fruta, esa buena hidratación durante el día. Si vamos a estar bebiendo en el trabajo, oye, la botella más bonita, la que más nos guste, la que más nos represente. El color influye muchísimo. Entonces, Yo, el color es algo que en la colometría personal también, hombre, no haces color terapia, pero sí que lo tienes en cuenta. lo tengo en cuenta. Vale, Además, hago prueba y sí está funcionando. ok, ok. Por, e- Vale, sí, sí. vale. Gracias, gracias. Era que es que cuando lo has dicho me he quedado ahí con... Bueno, si queréis preguntarle cosas, Sí, podéis preguntar, aprovechar. Marta, Marta.
Tengo que Hola. desquitar. Ah, no, ya está, se quita el silencio. Bueno, primero, muchas gracias. Me agrada De molt, me ha nada, gustado mucho. me alegro. Me estoy cambiando de piso. O sea, estoy en pleno traslado, muy bestia. Ah, o sea, Sí. termina el año, O termina la sea, era y te cambias de duermo piso. aquí, pero tengo unas cosas, bueno, fatal. Necesitas Bueno, unos fatal y bien. masajes. Sí, necesito mucho. Pero, estoy en esto, me interesaba mucho, estaba esperando el viernes pasado esta charla porque es que pensaba, necesito Gracias. esto, Gracias es por lo que esperar. necesito. Gracias. Tres cosas que me interesan mucho. ¿Cómo introduces el agua? Porque hace mucho tiempo que voy detrás de esto. Vale. El agua como elemento tiene materiales como el cristal, y ahí vamos al Feng Shui. Elementos como el cristal, tiene colores, tienes toda una gama de azules. ¿Que no te gustan los fríos? Te vas al turquesa. El agua también tiene brillos. El cristal puede ser una bola de estas que llevan un pequeño terrario dentro, pueden ser estas bolitas que tienen el cristal tallado, que aquí estamos matando dos pájaros de un tiro. Si la pones en el borde de una lamparita donde te pueda entrar un haz de luz, estas bolitas de cristal tallado, el cristal va a reflejar obviamente puntitos que van a reflejarse en la pared de manera arrítmica, es decir, no están controladas por ti ni por el ritmo de una canción, sino que va a ir dando vuelta. Tu ojo va a estar viendo de reojo esos puntitos, va a crear un dinamismo en el lugar donde tú estás para que no se te caiga la cabeza cuando estás trabajando y a la vez el músculo ocular está siendo ejercitado. Y si, por ejemplo, tú coges y llenas un poquito un cristal, una tacita de agua y la pones en un sitio donde le esté dando el sol, ¿qué ocurre en el techo? ¿No? Se refleja ese agua moviéndose así. Entonces en el agua tenemos elementos, tenemos colores, podemos jugar con el tema agua bastante. Siempre el agua hay que controlarla, ¿eh? Es como la luz también, ¿no? La luz se puede contener, esparcir, dirigir. El agua pasa exactamente lo mismo, ¿no? De las fuentecitas estas que a veces venden y que vas escuchando el agua, ¿no? Yo personalmente solamente un ratito porque si no me dan ganas de ir al agua enseguida. Sí, me gusta el sonido, ¿no? Pero me pasa eso, que me da ganas de ir al agua. Le pones bueno, yo las que le tengo un controlador de estos que se disparan cada 30 minutos, solo 2 minutos, por ejemplo. Sí. Ya te digo, Marta, el agua se puede poner de muchas maneras y muy creativas. Vale. No, ya está. Y después, ¿hay plantas específicas para cada habitación? Me refiero a habitación de dormir. Habitaciones de... Sí, bueno, las purificadoras por sobre todo. Las purificadoras. Yo para dormir no recomiendo tener cerca plantas de puntas, por ejemplo. Que sean... si vas a tener una palmera, tenla fuera, lejos de tu cabeza. Volvemos a fusionar el Feng Shui, ¿no? Los dedos señalando, ¿no? O sea, tengamos redondeces cerca, planta pequeña controlada y en una perspectiva ahí podemos poner una palmera, podemos poner una planta más frondosa, pero plantas en la habitación se pueden poner perfectamente. Vale. Y sobre todo las purificadoras, ¿eh? Las purificadoras. Vale. Entonces sí que hay plantas específicas para cada habitación, ¿no? Sí, a ver, nosotros hacemos, digamos, el uso de la planta, ¿no? Porque en sí las plantas son plantas, pero como entendemos que en la habitación vamos a descansar, podemos estar de 6 a 8 horas durmiendo, necesitamos que el factor importante de esa planta sea la purificación del aire. Vale. No, me refería a cada espacio. Sí. Y a plantas específicas. Y dependiendo de la luz también, de la orientación. Sí. Vale. Sí. Vale, pues muchas gracias, Marina. De nada. ¿Alguna pregunta más? Con lo que ha dicho ahora Marta, ese mito de que no podías tener plantas porque es el oxígeno mientras dormías purifican el aire. Las plantas purifican el aire. Totalmente. Pues yo me he quedado súper atrasada en todo esto, me parece. Además, si tenemos el móvil, el cargador, todo esto, necesitamos plantas porque ellas nos quitan de todo lo que son los campos electromagnéticos con los que estamos conviviendo. Ellas aguantan mucho campo electromagnético y nos va bien a la hora de descansar, muchísimo, pero muchísimo. Y el tema del oxígeno no es cierto que te quitan el oxígeno. No te quitan nada. Porque cuando tú duermes en un bosque haciendo vivac, tú no talas los árboles.
Estás durmiendo en el bosque y duermes perfectamente bien. Sí, pero Sí, bueno, esto ya es creencias, seguro, vamos, lo Sí, tengo ya claro, me lo claro. estáis tirando Sí, por tierra. Pero en una habitación está cerrada, entonces el sí. oxígeno tiene que estar claro, ahí. Entonces, por Lo, eso me imagino. lo que la planta hace es purificar, inclusive lo que hace es equilibrar la humedad del aire, que nosotros no nos damos cuenta también. Ya, Lo que hay que cuidarlas, porque si tenemos calefacción y las tenemos en la habitación, tenemos radiadores, hay que cuidarlas de que no se nos pongan malitas. Porque claro, están vale, viviendo en un momento artificial completamente, no, no toca, claro. no toca vivir así. Y dos por tres nos están diciendo poner humidificadores, porque es que hemos perdido hasta la humedad del aire con estas viviendas que son así. Y la humedad es muy importante para nuestra garganta, para nuestras mucosas, todo. Mm, Así que es muy importante. Plantas, sí, señores. Las que más vale. te gusten. A mí me regalaron ayer dos, estoy más contenta. Qué narices, ¿eh? Betty y Marila, las dos cumpleaños el mismo día. Sí, muy sí, qué fuerte. alucinado. Sagitario a tope. Sí, 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 soy muy, muy sagitario. sí, yo también. Ascendente Sagitario. O sea, También, madre mía, madre mía. Bueno, entonces es como todo esto es muy afín, todo sí. esto del diseño y por otro lado, pues la naturaleza, ¿no? El diseño de la naturaleza, como siempre le digo. Pues alguna pregunta más, alguna curiosidad que tengáis, algo que queráis saber de, de los servicios, cómo incorporarlo en el lugar de trabajo, en casa. También si hay niños, yo de eso experimento mucho. Yo hago de mis hijos un experimento con el diseño biofílico, porque variables más que los niños no hay. Y en los adolescentes, que aquí hay familias con ¡Guau! adolescentes. Los aceites esenciales para los adolescentes van fantástico, Sí, eso es verdad. Como que las flores de Bach. fantástico, pues están en una transición tan importante y la tristeza juega un papel muy importante, aunque no se les note. Mm. Ellos tienen una cierta tristeza o están diciendo adiós al niño, poco a poco. Y tienen miedo porque están diciendo hola al adulto y lo manifiestan a veces de maneras tremendas, ¿no? Luisa te dice que está de camino de la escuela a recoger a su hija, que muy interesante. Muy bien. Ay, vale, Luisa. Sí, sí, ya estamos en las horas de recoger. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o queréis. Si no, lo daremos por finalizado. Bueno, vais a tener la grabación y Mm, si queréis poneros en contacto con ella. Bueno, yo tengo muy claro que voy a hacerlo de. A mí me gustaría hacerlo en toda la casa, no solo en la zona de trabajo, pero bueno, ujú. empezaremos Sí, por la zona de trabajo. claro, porque es tu lugar de productividad. Sí, Y es el luego, lugar y donde luego me gusta está la pues energía descargada. el lugar donde tienes que habitar, el lugar más personal, porque ahí al trabajo no juega, no juega. O Ujú. sea, el trabajo hay que dejarlo siempre muy compartimentado, ¿no? Si bien tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero tiene que tener su lugar, así como tiene su horario, ¿no? El resto de nuestro espacio tiene que ser un vivo mapa hacia dónde quiero ir, dónde estoy, quién soy, a quién quiero, tiene que ser todo eso. Donde Yo nosotros estamos. personalmente te puedo decir que lo que estoy experimentando, que evidentemente luego ya lo hablaremos a nivel particular, pero que a lo mejor les puede pasar a alguna de ellas, es que, bueno, por cuestión de, yo en mi piso estoy bien y no tengo ninguna dificultad. Bueno, pasa el tren muy cerca, pero es la única dificultad. Pero en Ajá, una misma zona de trabajo, en mi pequeña cueva, tengo la parte de donde medito, no solo con la sangha, sino que donde yo hago mi práctica meditativa, pero a la vez aquí delante tengo todo la nave estelar de pantallas, ordenadores, libros. Y sí, entonces esa parte a veces me pongo de espaldas a meditar porque sí. no tengo ganas de ver esto. Claro, no, No porque son no me dos guste, energías sino diferentes. No, porque pero son dos energías diferentes me y es distorsiona, normal. exacto, me Yo distorsiona. he, yo he hecho un trabajo en el que hemos tenido que dividir un espacio en dos porque las dos energías de lo que se accionaba en ese lugar eran totalmente diferentes y se estaban contraponiendo en algún momento. Entonces, claro, le estás quitando fuerza Sí, sí. a lo que estás haciendo, a una cosa con la otra, siendo que las dos son necesarias.
Entonces, qué importante crear unas barreras visuales, pero unas barreras visuales que nos sumen, no que nos Igual que nos resten. puede pasar, y tengo personas que están en consultas que en el teletrabajo lo tienen en el comedor, por ejemplo. Entonces, Sí, comedor, salón y teletrabajo. sí. Hay que crear como esa especie de que tú estés en tu burbujita de trabajo y que el trabajo no se escampe a toda la zona de salón Totalmente. o comedor, ¿no? Porque entonces es como, estoy Y comiendo. ahí, por ejemplo, los ritmos son muy importantes. Tocar el tema de los ritmos del momento en el que voy a estar trabajando. Si hay más personas hay que comunicarlo y el tema de la circulación de personas, el orden, sobre todo muy importante porque no puedes estar en el sofá el domingo con la mantita puesta viendo la peli y mirando de reojo que está ahí el ordenador, la agenda y estoy en el post-it y sé lo que pone en el post-it y está ahí todo el rato y no hay manera de relajarse y pasar un tiempo tranquilo. Me he pasado también de estar trabajando un espacio de trabajo en una habitación donde se descansa, que también ahí hay que cogerlo con las cosas con bisturí. Sí, todo lo que la persona quiere, pero todo tiene que ser una medida en la que no perturbe ese descanso, esa Sí, lectura porque a los además domingos lo que por nos la tarde. ocurre es que como emprendedoras, si te gusta el trabajo que estás realizando, estás en continua Sí, productividad o de bien, ideas o de no sé qué, y dices, sí, no, o sea, no, stop, por favor. sí. Yo por eso hablo mucho de cerrar. Cierra el trabajo, quítalo, pon algo en medio que diga, se terminó. Lo que yo he podido hacer hasta hoy, sea si he llegado o no he llegado, hecho está. Y hasta aquí he llegado. No, a mí A me otra ocurre que cosa, de estar meditando, cuando yo medito para mí mucho rato aquí detrás, cuando me pongo aquí a trabajar, me cuesta mucho concentrarme porque todavía estoy como claro. flotando en el limbo. Entonces lo que te está faltando es una transición. Ujú. Es una acción, algo en concreto que te sirva de transición de una actividad a la otra. No, y lo comparto ¿Vale? porque me imagino que a muchas nos puede pasar, ¿eh? Sí, sí, yo tengo mi mesa temporal en el vestidor, porque ahora somos dos teletrabajando. Entonces, Claro. en el despacho está mi marido, en el vestidor he puesto yo la mesa y la silla. Entonces, cuando hay que coger ropa, hay que entrar. Está Claro. esto que está puesto aquí es para que no veáis el ajuar mío con toda la ropa detrás y todos los. Es verdad, queda muy bonito, muy. Apartalo un momentino, hombre, que si ella no, que ahora Mira, ya todas queremos verlo. ¿lo veis? La ropa. Bueno, ahí tienes la estacionalidad, ahí tienes la ropa de transición al invierno. No, Ahí pero tengo un batiburrillo. es interesante poder crear esos espacios dentro de casa, más allá de que te guste la decoración, pero crearlos que sean como para esa creatividad, para ese trabajo, para sanar, para estar mejor. Es como muy, muy mágico, yo encuentro, ¿eh? Y es necesario completamente. O sea, nosotros nos hemos encontrado eso, que hemos empezado a trabajar desde casa y no se nos han dado las herramientas. O sea, ya veníamos de a menos, veníamos de la casilla -10, entonces, ¿no? O sea, el mismo trabajo, pero en casa y no me estás ayudando en nada, que esa es otra historia que, bueno, cuanto más se divulgue el diseño biofílico, más presión habrá para que las empresas digan, guay, tenemos que ayudar a nuestros trabajadores a que Yo me voy trabajen a chivar mejor. de una cosa que tú me dijiste cuando preparamos esta masterclass, que Sí. me dijiste, bueno, yo te explicaba que aquí me estaba encontrando un poco con la creatividad un poco estancada, porque estaba en este proceso de ir a vivir a la casita del bosque o aquí. Me Ujú. dijiste, tráete algo de allí aquí. Y lo Sí. que he hecho es quitar de una pared que tengo aquí los cuadros que tenía de montaña, de escalada, y solo he puesto cuadros del Pedraforca junto con objetos de piñas que he buscado allí, hojas que he buscado allí. Y ahora que lo he puesto aquí, ¡guau! Ha hecho un cambio, el espacio Sí, qué ha hecho un bueno, cambio grande. qué Porque bueno. ahora cuando miro, estoy en el Pedraforca. Aún tengo Claro. que arreglar estos espacios, pero sí que es curioso como con un detalle que me dijiste, ha cambiado Entonces, muchísimo. lo que tú estás haciendo es manipulándote, básicamente. Te estás manipulando el inconsciente. Es decir, no tengo que ponerme a pensar que me gustaría ir, no. Simplemente miro, sigo haciendo lo mío, pero en mi subconsciente estoy allí. Y entonces lo tienes presente, lo traes a tu presente, que es cuando conectamos lo del momento vital. Traes a tu presente aquello que es lo que quieres hacer. Hay gente que no puede viajar y le gusta mucho viajar. em, Personalmente esa soy yo. ¿Y qué pasa? Me encuentro de que yo no sé cuándo se podrá viajar.
Porque una cosa es coger la mochila y irse uno solo, pero es que yo llevo un regimiento de personas. Ujú. Entonces dices, ¿cuándo será que se podrá viajar? Pues entonces automáticamente he juntado varios ingredientes, qué es lo que quiero tener alrededor de mi casa y voy a representar el viaje y los lugares, que también es muy Sagitario eso, Exacto. eh, allí donde yo estoy viviendo. Tengo una pared muy alta porque mi casa tiene 4 metros 10 tengo de pared, y Ujú. entonces hay una pared donde no hay ventana y lo que he hecho ha sido, pues estoy pintando, que lo estoy haciendo a trozos porque también lo estoy haciendo cuando tengo la energía para hacerlo, un paisaje que me gusta mucho y estoy dibujándolo y es un cuadro de 1,5 metros por 2 metros, mide el bastidor. Me conecta con la parte esencial que soy yo, me gusta mucho pintar, yo he pintado muchísimo en mi vida y accionando eso me estoy retroalimentando, pero también estoy dando una profundidad a mi visibilidad y continuamente me estoy hablando. Hablábamos con otra chica de hacerse un altar de la gente que uno quiere. Bueno, un altar, cuando estoy hablando de eso, es ponerte, en vez de decir no los voy a ver, di los tengo. Esa es la diferencia, ¿no? Vamos a cambiar el no voy a ver a mis padres porque no puedo viajar a España en tengo a mis padres. ¿Sí? Y digo, entonces, y lo vamos a conectar con ellos. Saca foto vieja, pon la foto de ahora, que se hagan una selfie chula tus papás mandándote un besazo. Y eso te lo vas a poner delante y eso vas a crear un rincón bonito de tengo esto en mi vida, ¿no? Entonces, todos estos Es cierto mensajes. que juegas con el subconsciente y anclas, ¿eh? Porque yo el Sí, hecho de traer parte del bosque aquí y haberlo colgado de una manera en concreto es como si me encontrara en una habitación de la Tiny House. Igual, igual. claro. Entonces es muy importante porque esto es muy a la filosofía de la senda que estamos haciendo en la cartografía del alma. Es Ajá. decir, no se trata de aplicar ejercicios continuamente, sino de poco a poco ir creando esa especie de conciencia de cómo realmente quieres estar viviendo, no solo habitar un habitáculo para trabajar o para comer sino crearte ese espacio, esa cueva, ese refugio. La conciencia sobre todo. La conciencia y el compromiso es lo que abre la posibilidad de tomar acciones concretas y que sobre todo a mí lo que me gusta es eso, dar herramientas, no instrucciones, sino herramientas para que la persona luego diga, hombre, ahora ya sé cómo voy a hacer esto. Mira, a partir de la primavera tengo pensado este proyecto y además estoy en este momento personal que me gustaría, bueno, voy a proyectarlo alrededor mío de una manera no artificial. Y volvemos aquí, vamos a usar el diseño biofílico, vamos a usar todo lo que la naturaleza nos da, porque evolucionamos en medio de la naturaleza. Por lo tanto, evolucionemos con la naturaleza dentro de casa. Por lo Os tanto, voy a compartir una cosa que hago y que creo que es muy biofílico, Marina. Porque yo, que no puedo ir a la montaña desde hace muchos meses, bueno, desde hace mucho, tengo... hace una semana, hace muchos meses. Jo fa molt que no hi vaig. Vale. Jo, al Berguedà, No, yo pensaba que hacía tiempo. no, què va? Des del setembre o de l'octubre. No he anat. Porque tengo a mi hijo aquí, no lo dejo, bueno, historias, ¿eh? Los sábados no podemos salir, bueno. Y somos muy de picnic, yo soy muy de picnic. Entonces, a veces, el sábado digo picnic, entro las plantas del balcón, saco las mesas, coloco en piedras y monto picnic. La manta, y comemos picnic. Dic, avui picnic. Mama, no, avui picnic. Entonces, y No, pero está bien. Está muy chulo. Es un momento, llevas un momento a donde tú quieres, Sí, sí. y te importa tus narices Sí, sí. donde sea, pero llevas ese No, momento. en el comedor, lo hago en el comedor, ¿eh? Sí, por eso, o sea, no está en el lugar, no, pero yo creo el momento Sí, que quiero vivir en sí, ese sí. momento, como el que dice la del momento spa, en tu lavabo de toda la vida, ¿no? Pero es ese momento lo creas. Y es muy importante tener ese recurso, ¿eh? Porque es eso, te lo puedes permitir. Y bueno, Marina, pues ahora que llevas la carmañola, te traes los cubiertos de pin también y te da la sensación Sí, no, de lo que hago. que haces Tengo una, picnic en el tengo trabajo. una mesa de madera preciosa, que me hizo mi hermano de pino detrás y como allí es sobre madera y... Muy Sí, bien, sí. muy bien. Paro. Cambio tengo de una espacio. pregunta. ¿Quién me habla? Perdona, Andrea. Oh, qué bonito nombre. Gracias. Tengo una preguntita. Yo tengo una tienda que es de complementos, ¿no? Pero bueno, está muy puesta en mi estilo, que me gustan mucho las plantitas. El Sí. escaparate tiene un árbol
bueno, en realidad es una rama que han cortado de un árbol, pero yo la Sí, cogí, sí, aunque esté seca, pobrecita, pero bueno, le voy cambiando de estación, ¿no? A medida que vamos cambiando, el sí, arbolito va tomando su estación. ¿ves? Sí, sí, Te quería preguntar más que nada, porque entra mucha gente a diario a la tienda, sí, para, digamos, para reciclar, porque tengo plantitas en agua, sí, me haría falta, y tengo mis piedras también, tengo cuarzo, bueno, me encantan las piedras al lado de la caja registradora, pero sí, sí, haría falta al tener tanto flujo de gente con distintas energías que vienen de todo un poco, sí. entonces, para que se recicle más, ¿no? Aromaterapia, Vale. sí. Romero con naranja, árboles, hay unos aceites que son purificadores, que es una mezcla que va muy bien. La aromaterapia te va a servir muy bien para hacer el cambio de este tipo de aires, digamos, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, cuando abro o cuando cierro, Ah, limpio un poquito con salvia, con palo santo, ajá, bueno, ahí un poquito para dejar, porque es verdad que viene gente de todo tipo y sí, mucha a diario, entonces, bueno, vale. es verdad que cada vez que entra la gente dicen que se sienten como, le hace tilín los Vale. ojitos Yo porque, te he comentado lo de la aromaterapia porque sí es verdad y que se usa. De hecho, aunque te parezca mentira, no sé si has entrado a alguna tienda Muji. Sí, Vale, aparentemente están poniendo los humidificadores de muestra, pero ellos están haciendo esto. Ellos están también purificando el aire, lo hacen a propósito. Te he comentado la aromaterapia como un sistema de barrera, ¿no? Pero ahí vuelvo a lo que os he comentado antes de la chica a la que yo le decía que como no podía ir, está en Alemania, no puede viajar a España para las fiestas, no puedo estar con mis padres, vamos a cambiarlo por tengo a mis padres. En este caso, podemos optar por dos posturas en tu lugar de trabajo, en tu tienda. La defensiva, ¿no? O la ofensiva. Entonces, tú te quieres defender de algo, la mejor manera es que tú seas la mayor energía que hay en ese lugar y la que más influye, ¿vale? Entonces, que tu actitud sea la de la ofensiva, obviamente, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo, no? sí, O sí, sí. sea, sin ofender a nadie, que entonces diga, ¡ah! Y te pongas a gritar a la gente, sino que digas, yo voy a ser la mayor influencia. Entonces, lo que tendrías es que potenciar mucho más tu energía en ese lugar para que el que entra simplemente se va, o sea, queda sometido a ella. Porque la mayor energía que hay en un lugar es la de la persona que lo está habitando. Las personas que entran y salen pueden influir, pero la que más influye vas a ser tú. Ay, Así que yo creo que te ha entrado una llamada. no, perdona. No, vamos. sí, es que tengo todo. Vale, entonces, mira, te lo estoy logrando porque hice un cambio en la tienda, Betty lo sabe, y se nota, o sea, se nota muchísimo. Y como tú Claro, dices, yo sí, estoy cambiando muchísimo y porque la es que gente, matas dos pájaros de un tiro. Uno, realmente eres esa barrera y dos, tú te ves enriquecida, porque si estás sí, trabajando sobre tu propia influencia en ese lugar, oye, tu negocio, tú, todo se ve beneficiado, ¿no? genial, Es la perspectiva. genial, mil gracias. A ti. Pues muy bien. No sé si queréis preguntarle algo más o ya lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Marina. Como yo voy a pasar el PowerPoint y toda la grabación esta, Sí, ellas tienen tu email y si quieren sí. realmente o coger alguna sesión o hacer el programa este que tienes tú ahora, que O se pongan... simplemente podemos hacer una sesión de valoración a veces para decir, ¿realmente tú me puedes ayudar, Marina? Yo prefiero eso porque nos quedamos todos tranquilos y bueno, siempre doy algún tipo de información que le puede venir bien a la persona. Si la prueba y le va bien y dice, oye, pues quiero más, pues entonces sí, vamos a crear el programa, que ahora mismo pues en enero hay plazas para quien quiera comenzar el año con un espacio que esté reconectado con la naturaleza y que potencie el bienestar que no nos está sobrando para nada ahora mismo. No, no. Perdona, ¿pero qué es? ¿Grupal o es individual el Es individual. Ah, De vale. momento es individual. Es de mí con la persona. Trabajamos juntos, ¿no? Más adelante no lo sé si seguirá siendo individual, pero todavía continúa siendo individual. Cualquier cosa, pues me podéis preguntar y si no es eso, pues media horita podemos hacer una charla y decir específicamente qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría que se moviera un poquito más de donde yo estoy.
también qué es lo que hace cada una, porque es que todo está muy conectado. Claro. En la estación de la vida de la persona, es todo muy conectado. Pues Sí. muchísimas gracias, Marina, de verdad, ¿eh? Gracias a ti, he estado muy a gusto. Ha sido un regalazo, de verdad. Y que sepas que de las personas que no están aquí, lo van a recibir este fin de semana y la van a ver todas, ¿vale? Estupendo, Yo te paso estupendo. también la grabación, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, Mira, gracias, Silvia, Silvia. dice muy interesante, muchas gracias. Voy a por mi hija también. Venga. Venga, los hijos importantes también, no hay que dejarlos.